En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, para llevar a cabo en el día de hoy nuestro programa número 14, leyendo, comentando y descubriendo a Cristo y su preciosa obra en el libro de Levítico, tercer tomo del Pentateuco, escrito por Moisés por allá en el 1500 a.C. Un libro profético que anunciaba la persona de Cristo y su perfecta y completa obra. En el programa de hoy, nuestro programa número 14, estaremos terminando, Dios mediante, la tercera sección de este libro que abarca los capítulos 11 al 17. Y precisamente en el día de hoy, en nuestro programa de hoy, estaremos abordando el capítulo 17 del libro de Levítico, un capítulo corto de apenas 17 versículos y que trata principalmente dos importantes temas. El primero, el santuario único. La norma divina de que la adoración a Dios no se ha de realizar en cualquier lugar, sino en un santuario único. Y eso está desarrollado desde el versículo 1 hasta el versículo 9 del capítulo 17. Y el segundo tema de este capítulo, el valor de la sangre, tratado desde el versículo 10 hasta el versículo 16 del capítulo 17. Dos grandes temas entonces en este corto capítulo con el cual finaliza la tercera sección en que dividimos este libro de Levítico. Recuerden que la primera sección tenía que ver con las ofrendas, con los tipos de ofrendas y con los requisitos que esas ofrendas debían cumplir para ser aceptadas delante de Dios. Eso abarcaba de los capítulos 1 al 7. Y luego vimos el sacerdocio, de capítulos 8 al 10. Capítulos 8 al 10, lo relativo al sacerdocio, la ordenación del sacerdote, el primer ejercicio ministerial que realizó Aarón y sus hijos en aquel primer culto celebrado a Dios. Y en la tercera sección que finalizamos hoy día, Dios mediante, los capítulos 11 al 17. Nos quedará entonces pendiente la última sección en que se divide el libro de Levítico, el código de santidad o la santidad de la conducta, desde los capítulos 18 al 27, donde termina este tercer tomo del Pentateuco. Así que bienvenidos a nuestro programa de hoy, con un saludo especial para nuestra hermana Rita González, que nos escucha y que nos sigue desde la ciudad de Neuquén, Argentina. Recuerden que al bajar la aplicación a tu celular de Radio Ágape Digital, tú puedes escuchar la radio y este programa desde cualquier lugar de Latinoamérica por lo menos. Muy bien amigos y amigas, bienvenidos. Comenzaremos en el programa de hoy con las canciones de un hermano, cantante y compositor chileno, y si es chileno es bueno, Roberto Orellana. Tengo la impresión de que es la primera vez que está acompañándonos en nuestro programa Cristo en las Escrituras, y vamos a comenzar escuchando a nuestro hermano, repito, chileno, cantante y compositor cristiano, cantando una hermosa canción de su autoría titulada En una cruz.
La cruz sigue siendo nuestro tema, especialmente dentro de este libro. Y cuando hablemos hoy día del valor de la sangre, y cuando hablemos de ofrecer a Dios sacrificios en un solo lugar, en un solo santuario, no estamos haciendo otra cosa que hablando de Cristo, de la cruz de Cristo y de la sangre de Cristo. Con nosotros entonces Roberto Orellana con la canción En una cruz. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna. Fue con tu sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz tú llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna. Fue con tu sangre, Señor Jesús. En una cruz tú llevaste mis pecados, en una cruz tú llevaste mi dolor, en una cruz tú me diste vida eterna.
sangre. Señor Jesús, fue con tu sangre. Señor Jesús. Ahí estaba, amigos y amigas, nuestro hermano Roberto Orellana en una cruz. ¿Cuántas cosas ocurrieron en esa cruz, en la cruz de Cristo? No solo cuántas cosas le ocurrieron a Él, sino cuántas cosas nos ocurrieron a nosotros en aquella cruz. Porque Cristo no murió solo. Cristo murió incluyéndonos en su muerte. Fuimos unidos a Cristo en su muerte de la misma manera como fuimos unidos también a Él en su resurrección. Por eso la palabra del Señor es muy clara al decir que hemos muerto con Cristo y también hemos resucitado juntamente con Él. Bendito sea el Señor. Qué buenas noticias, qué extraordinarias, celestiales y benditas noticias. Bien, amigos y amigos, iniciemos entonces la lectura y los comentarios al capítulo 17, que ya hemos dicho tiene dos grandes temas: un solo lugar para los sacrificios y el valor de la sangre. Finalizando, dijimos en el programa anterior, los capítulos 16 y 17 vienen a ser la conclusión de todas estas leyes de purificación que permitían al israelita que se acercaba a Dios para adorar, para tener comunión y para conocer a Dios, le permitían acercarse ceremonialmente limpio o ritualmente puro. Bien, dice el capítulo 17, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Esta es la 19ª vez que se registra en el libro de Levítico esta expresión: habló Jehová a Moisés. Esta es la vez número 19. ¿Y de qué va a tratar ahora? Dice en el versículo 3: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Esta vez entonces las leyes que serán aquí presentadas tienen por objeto explicitar algo que hasta aquí se subentendía, pero que no estaba dicho explícitamente. ¿Qué cosa? Que los sacrificios debían ofrecerse al Señor solamente en el tabernáculo de reunión. El propósito de este mandamiento era librar a los israelitas de la tentación de la idolatría. Así, según el Señor, los israelitas, comillas, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Leo el versículo 7, el propósito de esta instrucción, que hay establecido por Dios un solo lugar para los sacrificios, dice en el 17:7: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Más adelante, no serán pocas las veces que se acusará a los israelitas de haber ofrecido sacrificios a otros dioses en los lugares altos. Esto será una práctica recurrente dentro de la vida de Israel, el sacrificar a otros dioses
sacrificios en los lugares altos, que dice entonces aquí en el 17:7 que en definitiva a ofrecer sacrificio a otros dioses es ofrecer sacrificios a los demonios. Repito entonces, no serán pocas las veces que se acusará a los israelitas de haber ofrecido sacrificios a otros dioses en los lugares altos, a pesar de que ya contaban con el templo de Salomón. Ya hay una serie de citas que se podrían mencionar de cómo, a pesar de tener un lugar establecido por Dios donde estaba la morada de Dios, los israelitas seguían adorando en los lugares altos. Así quedaba prescrito no solo el cómo hay que acercarse a Dios, sino también el dónde. Porque hasta aquí solo se nos había, a través de estas leyes, establecido la manera como hay que acercarse a Dios. Pero ahora Dios establece con esta ley del santuario único que también el dónde hay que acercarse a Dios. Dios había establecido el lugar donde encontrarse con el pecador. Mira qué importante esto. Dios ha establecido el lugar donde ha de encontrarse con el pecador. Todo sacrificio debía ser presentado al Señor en la puerta del tabernáculo de reunión. Y vayan pensando lo que dijo Cristo en el Nuevo Testamento: yo soy la puerta. Y es en ese lugar, en la puerta del tabernáculo de reunión, donde Dios se encontraba con el pecador. Esto es, más específicamente hablando, en el altar de los sacrificios, en el altar de bronce, que es tipo de la cruz de Cristo. Es allí donde Dios se encuentra con el pecador. Una vez que fue erigido el tabernáculo de Dios y el altar de los sacrificios fue provisto para los israelitas, a partir de ese momento los sacrificios que solían hacerse en el campo debían terminar. Si los sacrificios iban a ser ofrecidos a Jehová, entonces debían ser presentados en el lugar establecido por el Señor. Así también hoy, toda ofrenda que no es presentada a Dios en Cristo, este es el único lugar para los sacrificios, en Cristo. No hay otro lugar donde podamos ofrecer ofrendas a Dios que no sea en Cristo. En Cristo Jesús, quien es el antitipo del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión era tipo de Cristo y Cristo es la realidad de ese tipo. Y por lo tanto, si las ofrendas se ofrecían en la puerta del tabernáculo que es figura de Cristo, entonces hoy no hay forma de presentar sacrificio a Dios que no sea en Cristo, por medio de Cristo. Y la puerta del tabernáculo de reunión remite a la cruz de Cristo, que es el antitipo del altar de bronce. Así que Cristo es el antitipo del tabernáculo de reunión y la cruz de Cristo es el antitipo del altar de bronce. Lo que no remite a la cruz de Cristo no es sacrificio al Señor, es idolatría. Y entonces, dice el versículo 9, el tal será eliminado de su pueblo, porque Dios aborrece la idolatría y el idólatra, bajo la ley de Moisés, debía morir. Dice el versículo 9, el que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. ¿Te das cuenta? La única forma de ser aceptados y recibidos por nuestro Dios es que nos acerquemos a Dios en Cristo y por medio
del sacrificio de su cruz. No hay otra manera. Él ya lo dijo. Dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Muy bien, hasta allí entonces el comentario respecto de el santuario único. El momento precioso en que Dios establece el dónde deben ser ofrendados y ofrecidos los sacrificios y las ofrendas al Señor. Pasemos entonces ahora al segundo tema que trata el capítulo 17, que lo hemos titulado El valor de la sangre. Digamos esto: tan grave como desconocer el lugar establecido por Dios para los sacrificios era no respetar el propósito de la sangre. O sea, no tener claro el propósito de la sangre y transgredir ese propósito es algo tan grave como desconocer el lugar establecido por Dios para los sacrificios. Allá en el Génesis, después del diluvio, el hombre había sido autorizado para comer la carne de los animales. Hasta el momento del diluvio el hombre era vegetariano, pero después del diluvio, debido a que las causas climáticas, atmosféricas, cambiaron completamente con el diluvio, entonces Dios autorizó comer la carne de los animales, pero con excepción de su sangre. Lo único que estaba prohibido era comer la sangre. La razón se da ya en Génesis capítulo 9, porque la vida está en la sangre. De esta manera, Dios establecía que Él es el único que tiene potestad sobre la vida. Ese será el propósito de permitir al hombre comer la carne de los animales con excepción de su sangre, porque Dios quería establecer que Él es el único que tiene potestad sobre la vida. Él la da y solo Él la quita. Y por supuesto, cuando Él autoriza al hombre, es Él el que está autorizando dar la vida o quitar la vida. El hombre no puede determinar indiscriminadamente sobre la vida de los animales y menos sobre la vida de sus hermanos. El hombre que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Allí Dios establece la pena capital al hombre, le autoriza a ejercer la pena capital sobre el asesino. El que derrama sangre de hombre, por el hombre, a través del mismo hombre, él será ejecutado. Pero aquí en el Levítico se da un paso más en la revelación acerca de la sangre. Se reitera la prohibición de comer sangre por razón de que la vida de la carne en la sangre está. Se reitera ese mismo principio. Dice el 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Mira qué interesante. Esto es un paso más. Esto no había sido revelado allá en el pacto de Dios con Noé, pero ahora se da un paso más en la revelación acerca de la sangre. Se agrega algo muy sagrado e importante. Lo repito, lo reitero. Comillas, habla el Señor. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La expiación o propiciación era hecha por medio de la sangre. Ella no había sido dada como comida, sino
para que el hombre hiciese expiación por sí. ¿Ya? Este es el punto importante a considerar. No estaba dada la sangre como comida, sino como provisión para hacer expiación. Los sacrificios hacían propiciación por el hombre. Mire la sabiduría de esta función de la sangre. Porque la vida del animal ofrecida en la sangre tomaba el lugar de la vida del hombre. Había aquí un intercambio de vidas. En vez de yo, por causa de mi pecado, tener que morir, la vida del animal era entregada a la muerte en mi lugar. La muerte caía sobre la vida del animal y con ello la vida del hombre era librada. Así Dios, el único que tiene potestad absoluta sobre la vida, podía tomar la vida del animal en lugar de la vida del hombre. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿no? Ahora podemos entender entonces por qué Jesús en el Nuevo Testamento nos ofrece no solo su carne, sino también su sangre como verdadera comida y como verdadera bebida. Podemos entender a la luz entonces de Levítico 17 por qué es que Jesús nos ofreció su carne y su sangre como verdadera comida y su sangre como verdadera bebida. Solamente comiendo su carne y bebiendo su sangre, Cristo nos podía comunicar su vida. Nos comunicó su vida, nos dio su vida porque dio su sangre, porque derramó su sangre. ¿Qué vida? Vida eterna. En la cruz de Cristo también hubo un intercambio de vidas. Él murió nuestra muerte y al derramar su sangre nos dio su vida. Por eso para Juan era muy importante testimoniar que cuando el soldado traspasó el costado de Jesús, comillas, dice el texto, al instante salió sangre y agua. Cierre de comillas. Al instante salió sangre y agua. Era importante testificar que Cristo en la cruz del Calvario no solo su carne fue desgarrada, sino que su sangre fue derramada. Esto lo dice Juan 19:34. Esa vida que brotó de su costado dio vida y origen a la iglesia. La vida en la sangre está, así que cuando Cristo dio su sangre, derramó su sangre, nos dio su vida. Y de la vida que brotó de su costado, de la sangre que brotó de su costado, eso dio vida y origen a la iglesia. De la misma manera como el costado de Adán, desde del costado de Adán, Dios había dado origen y vida a Eva. Aleluya. Recuerdan entonces que Adán, en esta experiencia de cómo el Señor de su costado tomó algo de Adán para formar a Eva y darle vida a Eva, de la misma manera, del costado de Cristo traspasado, donde el testimonio es que salió de ese costado sangre y agua, de esos elementos, Dios dio vida y origen a la iglesia de Jesucristo. Bien, amigos, hasta allí los comentarios de este capítulo 17, con el cual ponemos fin a la tercera sección de este precioso libro de Levítico. Antes de continuar con iniciar la cuarta y última sección del libro de Levítico, que ya hemos dicho que abarcará los capítulos 18 al 27, escuchemos nuevamente a nuestro hermano Roberto Orellana,
cantándonos otro de sus hermosas canciones, en este caso titulada La historia de Cristo, en la voz de nuestro hermano, cantante, compositor cristiano Roberto Orellana. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe.
Allí estaba la historia de Cristo, destacando en su letra nuestro hermano Roberto Orellana que un día veremos a Jesús cara a cara. Y él dice, esta es mi esperanza y esta es mi fe. Poco pensamos en eso, ¿no? Nos cuesta imaginarnos cómo será esa experiencia. Pero no olviden que eso ocurrirá después de la resurrección. Por lo tanto, si habrá resurrección, entonces es una experiencia real. Por supuesto, es otra dimensión, la resurrección, pero es una realidad corporal. La resurrección es la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, la vida eterna no es una vida mística, no es una vida, la vida de resurrección y la vida eterna no es como angelitos saltando por las nubes. No, es una vida concreta, con un cuerpo resucitado, con un cuerpo glorificado, pero real, concreto, palpable. Así que veremos a Jesús cara a cara, podremos abrazarle, podremos contemplarlo tal como Él es. Para eso tendremos la eternidad, para seguirlo amando, adorando, contemplando, conociendo, entendiendo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Una vida gloriosa, una vida plena, una vida que está más allá de nuestra imaginación hoy día, porque tenemos una mente limitada, una mente caída, que no nos permite contemplar y valorar y apreciar en todo su esplendor. Pero ya viene esa gloria y esta es nuestra esperanza y nuestra fe. Bien, amigos, continuamos entonces e iniciamos a partir de este momento la última sección en que está dividido el libro de Levítico, que abarca los capítulos 18 al 27, donde termina este hermoso libro. Quiero decirles que esta parte del libro de Levítico es conocida y llamada por allí en los comentarios como el Código de Santidad. Esta sola sección de los capítulos 18 al 27 forman claramente una unidad dentro del libro, a tal punto que se le conoce habitualmente como el Código de Santidad, el código de la ley de Dios con respecto a la conducta. Nosotros vamos a titular esta sección como la santidad de la conducta. En la primera sección de este libro hablamos de la santidad del culto a Dios. En la segunda sección de este libro hablamos de la santidad del sacerdocio. En la tercera sección que acabamos de terminar hablamos de la santidad de las leyes divinas. Y ahora en la cuarta sección hablaremos de la santidad de la conducta. ¿De qué trata esta sección y cuál es su propósito, ¿no? ¿Cuál es el aspecto que abarca que todavía no estaba considerado hasta ahora? Hasta ahora hemos hablado de la ofrenda santa, del sacerdote santo y de que el oferente, el israelita, debía presentarse cuando venía delante de Dios de una manera santa. ¿Qué falta por abordar? ¿Qué otro aspecto abarcan estas leyes para completar el cuadro? Los grandes tópicos vistos hasta aquí han sido: número 1, la santidad del culto a Dios; número 2, la santidad del sacerdocio; y número 3, la santidad de las leyes divinas. Ahora, a partir del capítulo 18 del Levítico, el libro consignará el cuarto y último tópico: la santidad de la conducta. Ahora, atención para que lo entendamos. El fundamento de esta última demanda significaba lo siguiente: el hombre que pretendía tener comunión con Dios debía no solo ofrecer un culto santo a Dios, sino también vivir de una manera santa.
Dios no solo estaba presente en medio de su pueblo en el momento del culto, sino que Dios moraba en medio de su pueblo. Esta fue la idea de Dios al descender a morar en el tabernáculo. Dios vivía en medio de su pueblo y éste moraba así en la presencia misma de Dios. Por lo tanto, dijo Dios: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así lo dice el capítulo 19, versículo 2. Vamos a leerlo. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Estoy dentro de esta sección, ¿no? Así también el capítulo 20, versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y en el 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. También en el 21:8, donde dice: le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y también el capítulo 22, versículo 32, donde dice: y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. ¿Te fijas? 1, 2, 3, 4, 5 veces dentro de esta última sección se enfatiza la santidad de la conducta. Anteriormente estas mismas palabras habían sido dichas a propósito de las leyes divinas sobre la purificación. Entonces, a ver si quedó claro. De lo que trata esta última sección abarca que la santidad del israelita no debía guardarse solo en el momento en que se acercaba a Dios en el tabernáculo de reunión, que la santidad requerida no era solo en el momento del culto, en el momento de venir a presentar las ofrendas al Señor, sino que esta sección mostrará cómo el israelita debía guardarse santo, apartado, separado, durante toda su vida, las 24 horas de su vida, no solo en el momento del culto. Mira qué importante esto, porque nosotros también hoy día nos acercamos al Señor como iglesia, ¿no? Reunidos como piedras vivas para ofrecer sacrificios espirituales a Dios aceptables por medio de Jesucristo. Así dice el apóstol Pedro en su carta. Nosotros somos edificados como un sacerdocio santo, como un templo santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero de lo que trata también esta sección, y que es muy importante, y el resto del tiempo, y el resto de la vida, y el resto de las horas, y lo que vivimos fuera de la reunión, ¿cómo es nuestra vida? Esta sección nos indicará, y es un código de santidad, de qué mandamientos, qué instrucciones divinas deben ser guardadas por el israelita para que él sea santo las 24 horas del día. Dios no solo mora con Israel en el momento del culto, Dios mora con Israel durante toda la vida de Israel. 7 días a la semana, 24 horas cada día. Así que este capítulo 18 que da inicio a esta cuarta sección tiene una introducción nada más ni nada menos que de 5 versículos, y solo a partir de versículo 6 empiezan este código de santidad a ser explicado, lo cual muestra que en esta vigésima vez, la número 20, vez que Dios le habla a Moisés, así dice el 18:1, habló Jehová a Moisés diciendo,
En esta oportunidad entonces se inicia un nuevo tópico dentro del libro. Esta parte, que abarcará hasta el capítulo 27 del libro, comúnmente llamada la ley de santidad. Es claro que dicha ley tiene relación con la conducta de los israelitas, porque fíjese como dice el 18:4, dice: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. La expresión andando en ellos, andando en estos estatutos, andando en estos mandamientos, habla de la conducta, habla del comportamiento. Así que está claro. El versículo 5, por su parte, con la famosa declaración, vamos a leerlo: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Este texto va a ser citado en el Nuevo Testamento, el 18:5, porque resume muy bien la esencia de la ley. ¿Cuál es la esencia de la ley? Que el hombre, haciendo los mandamientos, guardando las ordenanzas, vivirá en ellos. O sea, obtendrá la vida haciendo los mandamientos. O, en otras palabras, obedeciendo los mandamientos, guardando los estatutos, entonces obtendrá la vida. Esa es la esencia de la ley. La ley no era una ley de gracia, no era algo que se guardaba por fe, sino que se guardaba por hacer, por practicar, por obedecer. Era un pacto, como ya hemos dicho, condicional. Si yo obedezco, entonces soy bendecido. Si yo guardo, entonces obtengo vida. Si no, obtengo castigo, maldición y muerte. Este texto en el Nuevo Testamento, el 18:5, como ningún otro, muestra la esencia de la ley de Moisés y el gran contraste que existe con la gracia. Ya hemos hablado de eso anteriormente. Por lo tanto, el código de santidad, visto como las demandas de un Dios santo hechas a su pueblo, representa al hombre bajo la ley. La vida del israelita estaba regulada por la ley de Dios, por los mandamientos de Dios de manera completa, en todos los aspectos, en estos 4 aspectos que muestra el libro del Levítico. Desde esta perspectiva, si el hombre quería alcanzar la vida eterna, debía necesariamente andar en los estatutos del Señor, porque haciendo estas cosas obtendría la vida. Fue bajo esta misma óptica que el Señor Jesucristo habló con el joven rico en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? El Señor lo trató exactamente bajo la ley. Recuerden que la gracia todavía no estaba inaugurada hasta que Cristo muriese en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el Señor trató al joven rico bajo los preceptos de la ley. Sin embargo, para los que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, este código de santidad, ¿cómo lo vamos a tomar entonces? Porque no es un código de santidad que nosotros tenemos que guardar por nosotros mismos para obtener la vida, porque nosotros estamos bajo el nuevo pacto, que es un pacto incondicional, que es un pacto de fe y no de obra, y que descansa en la obra perfecta de Cristo y no en nuestros méritos. Para nosotros entonces que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, este código de santidad representa de manera perfecta y gloriosa el carácter santo, recto y puro de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que tenemos que ver acá nosotros es que este código de santidad, esta ley de santidad, es una revelación de la conducta de nuestro Señor Jesucristo.
no de la conducta que nosotros tenemos que alcanzar, porque eso es imposible, sino más bien la revelación del carácter de Cristo, que fue el único que pudo guardar la ley. ¡Aleluya! ¡Qué descanso! ¡Qué sublime! Él fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue, es y será el único hombre que anduvo de manera plena y perfecta en los mandamientos de su Padre Celestial. La ley de santidad era, por tanto, una profecía del carácter y de la conducta que manifestaría nuestro Señor en los días de su carne al final de los tiempos. Así que es como, al estudiar los capítulos 18 al 27, es como si de manera anticipada pudiéramos conocer cómo se iba a comportar, cómo iba a ser la conducta de nuestro Señor una vez que el Verbo se hiciese carne. ¡Qué hermoso! Esa es la manera en cómo nosotros tenemos que leer este código hoy día, nosotros que estamos bajo el nuevo pacto. No es un código de demandas para nosotros, sino que es siendo demandas legítimas de Dios, porque Dios es un Dios santo, pero que las cumplió solo Jesucristo y nosotros ahora estamos en Él. En términos generales, podemos decir que los capítulos 18 al 27 se dividen y se subdividen siguiendo la expresión habló Jehová a Moisés diciendo. Si esta primera, aquí en el 18.1, es la número 20, entonces tenemos 15 veces más en esta sección la expresión habló Jehová a Moisés diciendo. Por lo tanto, si tú quisieras hacer un estudio de esta sección, tienes que dividir los temas o subdividir los temas de acuerdo a las veces, a los párrafos donde aparece la expresión Jehová habló a Moisés diciendo, porque cada una de esas expresiones indica una unidad dentro de esta sección. Así que como teníamos 19 hasta el capítulo 17, 19 veces esta expresión habló Jehová a Moisés, ahora con estas 15 más completamos las 34 veces que en todo el libro aparece esta expresión Jehová habló a Moisés diciendo. Muy bien, de esa manera, amigos y amigas, quedamos con la introducción hecha para comenzar en nuestro próximo programa, comenzar a ver ya cada una de estas secciones que comprende esta cuarta sección del libro de Levítico. La primera de ellas serán actos de inmoralidad prohibidos. Se abarcará los aspectos de la vida sexual del hombre, no al momento de presentarse delante de Dios, sino como debe ser en su vida diaria. Eso es el capítulo 18. En el capítulo 19 tendremos leyes de santidad y de justicia. Cómo debe ser la conducta social del cristiano en su vida diaria. En el capítulo 20 tendremos las penas o los castigos por estos actos de inmoralidad que vamos a ver en el capítulo 18. En el capítulo 21, la santidad de los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que ser santos no solo al momento de presentarse delante de Dios, sino también en su vida diaria. La santidad de las ofrendas, que ya está tratado y se va a reiterar acá. Las fiestas solemnes. ¿Cuáles los momentos de fiesta que debe vivir Israel? ¿Cuáles fiestas? Allí dijimos que están las 7 fiestas que Dios instituyó para Israel, como la Pascua, las primicias, la fiesta de las semanas, que la conocemos como la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, etc. Luego tenemos el año de reposo de la tierra, ¿no? El año sabático y el año del jubileo. Y así, en el capítulo 26, bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia, para terminar en el capítulo 27 con las cosas consagradas a Dios.
Esto es lo que nos espera en los próximos programas, Dios mediante, donde seguiremos comentando este precioso libro en su cuarta sección, La santidad de la conducta. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.